saludo a todas las familias de la Casa de Adoración y Alabanza y a los que nos escuchan. May God bless all the families of House of Praise and Worship and all who are listening. Les saluda la pastora Melitza Delgado Greetings from Pastor Melitza Delgado. y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede de poder compartir esta reflexión con ustedes en el día de hoy. I thank God for this opportunity to be able to share with you all this reflection today. Quisiera invitarles al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 8, I would like to invite you to the book of Philippians chapter 1 verse 8 porque quisiera saludarles de la misma forma que Pablo saludó a la iglesia en este entonces. because I want to greet you the same way Paul greeted this church. Y dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. And it says, God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. El libro de Filipenses es uno de mis libros favoritos. Es precioso y les invito a que lo lean cuando tengan la oportunidad. The book of Philippians is one of my favorite books. It is beautiful and I invite all of you to read it when you have the opportunity. En esta carta de Pablo, autor y siervo de Jesucristo, luego de haber comenzado el ministerio para el cual él fue llamado, In this letter from Paul, the servant of Jesus Christ and the author, after having begun the ministry for which he was called, él no solo actuó en obediencia y llevó el mensaje de Jesucristo a cada una de las tierras donde fue abriendo puertas, he not only acted in obedience and carried the message of Jesus Christ to each of the lands where God was opening doors, él no solo fundó iglesias e impartió direcciones para que el evangelio del Señor se siguiera expandiendo, he not only founded churches and gave direction to the gospel of the Lord, so that the gospel of the Lord could continue to spread, sino que como buen líder, como un padre espiritual y mentor, se preocupaba por el fortalecimiento y el crecimiento espiritual de cada uno de sus miembros. but as a good leader, as a spiritual father and mentor, he was concerned with the spiritual strengthening and growth of each of his members. En cada una de sus cartas, dirigidas a las iglesias que él había fundado, él procuraba impartir fe, amor y también corrección. In each of his letters addressed to the churches he had founded, he tried to impart faith, love, and also correction. Sí, en ocasiones fue fuerte y firme en la corrección, pero eso era parte del amor que él sentía por ellos. Yes, on occasions he was strong and firm in correction, and that was part of the love he felt. Vemos que en sus cartas, Pablo también reconocía la labor de los colaboradores en el ministerio. We see that in his letters, Paul also recognized the work of his collaborators in the ministry. Porque eso es una parte muy importante, el reconocer y alentar a las personas que trabajan junto a los líderes. Because that is a very important part, recognizing and encouraging people who work together with leaders. Pero más aún, él quería asegurarse de que las iglesias estuvieran firmes y fieles en el evangelio. But even more, he wanted to make sure that the churches were firm and faithful to the gospel. Las cartas es la única forma en esos tiempos de poder tener contacto en medio del distanciamiento. The letters were the only way in those times to be able to have contact in the midst of distancing, El cual fuera voluntario o involuntario con las iglesias a las que estaban dirigidas. whether voluntary or involuntary, with the churches they were addressed to. En sus cartas les dejaba sentir que a pesar de la distancia y la separación, él no se había olvidado o desatendido de ellos. In his letters, he let them feel that despite the distance and separation, he had not forgotten or neglected them. Él procuraba que su iglesia supiera que a pesar del momento difícil, su pensamiento y oraciones estaban con ellos. He tried to let his church know that despite the difficult times, his thoughts and prayers were with them. En esta ocasión le escribe a los filipenses y en su saludo en el capítulo 1 les manifiesta cómo ruega al Señor con gozo por esta iglesia. This time, he writes to the Philippians. In his greeting in chapter 1, he shows them as he pleads with the Lord with joy for this church. Y cómo desea que permanezcan en esa comunión como el primer día.
and how he wishes them to remain in that communion as they were on that first day. Y les declara que el que comenzó la buena obra, Jesús, la perfeccionará en cada uno de ellos. As he declares that the one who started the good work, Jesus, will perfect it in each one of them. Y vemos más allá, en el versículo 8 que hemos leído, un versículo cuyas palabras llamaron mi atención. And we see beyond, in verse 8, that we have read, a verse whose words caught my attention. Cómo Pablo expresa el amor que les tenía, poniendo a Dios como testigo. As Paul expresses the great love that he had for them, putting God as a witness. Expresando seguridad en sus palabras, de que los sentimientos hacia su iglesia eran puros. Expressing assurance in his words that the feelings to his church were pure. Y al mencionar la frase en el entrañable amor de Jesucristo, demuestra cuán profundo e intenso era ese sentimiento de amor. And when mentioning the phrase, in the endearing love of Jesus Christ, shows how deep and intense that feeling of love was. Ese amor de líder iba más allá de las emociones. Y así es el amor de Jesucristo con cada uno de nosotros. Aleluya. That leader's love went beyond emotions, and thus is Jesus' love for us. Hallelujah. Amén. Y qué bonito es escuchar a un líder, el expresarse así de sus feligreses con tanto amor. Amen. And how nice it is to hear a leader express himself like this from his parishioners with so much love. Esa frase expresa un sentimiento fuerte de respeto, de cuidado y de preocupación por las personas a su cargo. That phrase expresses a strong feeling of respect, care, and concern for the people in charge. Y no importa la distancia o las circunstancias que ha llevado a la separación, el cuidado del líder siempre va a estar ahí. And no matter the distance or the circumstances that have led to the separation, the care of the leader will always be there. El verdadero líder va a buscar la forma y manera de hacerle sentir a su pueblo que él está ahí y que vela por su vida espiritual. A true leader will seek a way to make his people feel that he is there and that he watches over their spiritual life. Como líderes, Dios ha puesto una responsabilidad en nuestras manos. As leaders, God has placed a responsibility in our hands. Y es nuestro deber el hacerle sentir al pueblo cuán importantes son en el cuerpo de Cristo. It is our duty to make sure people feel how important they are in the body of Christ. Cuánto les amamos y nos preocupamos por cada uno de ellos. How much we love and care for each one of them. Que pase lo que pase, como Pablo, que por causas ajenas a su voluntad no podía estar presente, Whatever happens, like Paul, who for reasons beyond his control could not be present, o aún ya sea que usted se haya alejado de redil, or whether you have left the fold, el amor del líder, así como el amor de Dios, siempre va a estar presente. the love of God and the love of a leader will always be present. Y qué bueno es hoy en día encontrar a un líder que a pesar de las circunstancias que nos rodean, And how good is it today to find a leader that despite the circumstances that surround us, a pesar de las pruebas que se levantan, puedan mantenerse firmes y continuar la obra. despite the trials that have raised, they can stand firm and continue the work for which they have been called. E ir por encima de las limitaciones y velar por el pueblo que Dios ha puesto en sus manos. And go above the limitations and watch over the people of God that he had placed in their hands. A Pablo le urgía, como buen líder, el poder hacerle saber a los filipenses Paul was determined, and as a good leader, to be able to let the Philippians know que a pesar de sus prisiones, en este caso se encontraba en su hogar custodiado por un soldado, that despite his prisons, in this case their homes that they were guarded by a soldier,
A pesar de la distancia, él necesitaba que ellos entendieran que su gozo debía permanecer. Despite the distance, he needed them to understand that his joy must remain. Más aún, Pablo les recalcó acerca de la importancia de la unidad en el pueblo. Furthermore, Paul stressed to them about the importance of unity in the people. Y en esto quisiera enfatizar en el día de hoy. And I would like to emphasize in this today. Pablo entendía cuán necesario era que la iglesia se mantuviera unida y firme en la palabra. Paul understood how necessary it was for the church to remain united and firm in the word. Él reconoció que aún las cosas que le habían sucedido, en el versículo 12, He recognized that even the things that had happened to him in verse 12, en el cual mencionó, habían redundado más bien para el progreso del evangelio. in which he mentions that what has happened to me has actually served to advance the gospel. En su carta él mencionó, en los versículos del 14 a 17, In his letters he mentioned in verses 14 to 17 cómo la mayoría de los hermanos habían cobrado ánimo y habían echado hacia adelante, like most of his brothers, they had taken courage and moved forward en defensa del evangelio con amor, in defense of the gospel with love. aunque también habían otros que lo hacían por contención. Although there were also others who did it for contention. Y él expresaba que esto añadía aflicción a él, el conocer que esto estaba sucediendo en el pueblo. And he expressed that this added distress to him, knowing that this was happening in the town. En todo, Pablo sabía que el nombre de Cristo iba a ser glorificado. In all, Paul knew that the name of Christ was to be glorified. Y ya fuera por contienda o por la verdad de la palabra, el mensaje de Cristo iba a ser predicado. And whether by strife or by the truth of the word, the message of Christ was to be preached. Hoy en día vemos que a pesar de las pruebas por las que la iglesia está pasando, Today we see that despite the trials the church is going through, a pesar de que los templos han sido cerrados, even though the temples have been closed, el evangelio no se ha detenido. the gospel has not stopped. Hemos visto un despertar en la iglesia de Cristo. We have seen an awakening in the church of Christ. Se ha levantado un altar en cada hogar. An altar has been erected in every home. Muchos gobiernos han tenido que reconocer el poder de Dios. Many governments have had to recognize the power of God Y han clamado por un milagro. and have cried out for a miracle. Hemos visto almas convirtiéndose y reconciliándose con el Señor. We have seen souls converting and reconciling with the Lord. El enemigo siempre ha buscado la forma de entorpecer el evangelio The enemy has always sought ways to hinder the gospel y así traer desunión en el pueblo. and bring disunity in the people. Y según hay hombres de Dios que se levantan a predicar su palabra, And as there are men of God who rise up to preach his word, asimismo hay secuaces del enemigo que tratan de tergiversarla. there are likewise minions of the enemy who try to misinterpret it. Pero ¿saben qué? Dios siempre honra su palabra. But you know what? God always honors his word. En el versículo 27, es muy importante, quisiera que nos lo grabáramos en nuestros corazones. Y dice, Verse 27 is very important, and I want us to engrave it in our hearts, and it says, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios.
Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. Pablo le enfatizaba a su iglesia la importancia de permanecer firmes y unánimes en la fe. Paul wanted to emphasize to his church the importance to remain firm and united in faith. A pesar de que no tenían un líder a su lado y sufrían persecución, debían permanecer en lo que habían aprendido. Although they did not have their leader by their side and suffered persecution, they'd have to remain in what they had learned. Hermanos, a través de esta palabra, Dios nos quiere enfatizar la importancia de permanecer firmes y unánimes. Brothers and sisters, through this word, God wants to emphasize to us the importance to remain firm and unanimous. A pesar del momento de prueba por el cual estamos pasando, despite the time of trial that we are going through, y a pesar de la distancia que se nos ha impuesto, and despite the distance that has been imposed on us, y no poder congregarnos como quisiéramos, and not being able to gather as we wish, mantengámonos firmes y unánimes, y no olvidemos la palabra que se nos ha sido enseñada. Let us stand firm and unanimous. Let us not forget the word that has been taught to us. En aquellos tiempos Pablo se comunicaba por el único medio que existía, que eran las cartas. In those days, Paul communicated with the only means that existed, which were these letters. En estos tiempos le damos gracias a Dios porque más que las cartas contamos con la tecnología. We thank God because more than letters, we have technology. Y de tantas maneras que si se usa para bien, es de bendición y la podemos utilizar para el Evangelio de Jesucristo. In so many ways that when used for good, it is a blessing that we can use it to advance the gospel of Christ. Damos gracias a Dios porque a través de la adversidad hay una iglesia que se ha mantenido firme y unida llevando la palabra. We give thanks to God because through the adversity, there is a church that has remained firm and united, carrying the word. De esta forma Dios les deja saber a su iglesia que Dios tiene cuidado de su pueblo. In this way, God lets his church know that God cares for his people. Hermano, Dios no nos ha abandonado. Brothers and sisters, God has not abandoned us. Valoremos el esfuerzo de cada líder, de cada pastor en cada iglesia. Let us value the effort of each leader, each pastor in each church, por buscar el medio para poder seguir llevando el mensaje de la palabra. to find the means to continue carrying the message of the word, utilizando todos los recursos hoy en día para mantener a sus rebaños unidos. using all the resources today to keep their herds together, Aún así sea a la distancia o con ciertas limitaciones. even at a distance or with certain limitations. Es un gozo abrir las redes sociales y ver cómo el pueblo de Dios no se ha quedado callado. It is a joy to open social networks and to see how the people of God have not remained silent. Cada pastor se ha levantado a proclamar el evangelio desde sus hogares sin descuidar sus rebaños. Each pastor has risen to proclaim the gospel from their homes without neglecting their flocks. Vemos los adoradores y grupos cristianos que han alzado su voz y hasta conciertos virtuales hemos podido disfrutar. The worshipers and Christian groups have raised their voices, and even spiritual concerts we have been able to enjoy. La palabra no se ha detenido, por el contrario, ha habido un despertar en el pueblo y Dios ha estado inquietando a aquellos que estaban apartados. The word has not stopped. On the contrary,
There has been an awakening in the people, and God has been disturbing those who were apart. El pueblo de Dios debe permanecer unido y firme, predicando su palabra. The people of God must remain united and firm, preaching His word. No nos podemos detener a pesar de la prueba. We cannot be stopped despite the trial. Como Pablo exhortaba a la iglesia de Filipos, aunque los líderes no puedan estar a nuestro lado, As Paul exhorted to the church of Philippi, although the leaders cannot be by your side, vamos a poner en práctica la palabra aprendida y vamos a llevar el mensaje de Jesucristo hacia adelante. we are going to put into practice the word we learned, and we will carry forward the message of Jesus Christ. Amén, aleluya. Amen. Oremos. Padre Let us pray. Celestial, Father, te quiero dar gracias por esta oportunidad que me has dado de poder compartir tu palabra. I want to thank you for this opportunity that you have given me to share your word. Te pido en estos momentos que tú nos ayudes a mantenernos firmes y unidos en ti. I want to ask you that you allow us to stay firm and united with you. Bendice a tu iglesia, Bless your church, que cada día that each day trabaja para honrarte. works to honor you. Bendice cada congregación, cada pastor, Bless every congregation and every pastor, que utilizando cada uno de estos medios that in utilizing all of these means, se preocupa por llevar el evangelio a cada uno de sus rebaños. and they worry to bring the gospel to each one of their flocks. Te pedimos que nos ayudes We ask you to help us a mantenernos firmes to maintain firm, hacia adelante en el evangelio. moving forward in the gospel. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén, Señor. amen, Lord. Dios les bendiga a todos. God bless you all.